A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil ser. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, cultura bíblica general. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Alfredo López de Ministerios Berea. Sean bienvenidos. Dios eterno que estás en los cielos, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por todo lo que ha pasado durante la semana, mi Dios. Han sido momentos muy bonitos en esta semana, tanto de el conocimiento de tu palabra, la extensión de tu palabra, y nos has permitido, pues, serte útil en diferentes maneras. Gracias, Dios, por eso, y gracias por bendecir nuestra vida día a día, proteger nuestras vidas, proteger los ministerios, proteger la iglesia. Te damos las gracias en todos los aspectos, mi Dios. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo, suplicándote unas bendiciones especiales para este programa, para este ministerio, para este canal de televisión y radio, Señor. Te suplicamos en todos los sentidos que nos apoyes, que nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Dios. Te dedicamos este tiempo. Amén y amén. Bien, ahí tenemos bastantes... ha habido bastantes noticias durante toda la semana y en el ámbito hay una noticia que está estremeciendo especialmente al mundo religioso. Y es que en Estados Unidos se acaba de aprobar las bodas de personas del mismo sexo. Y esto tiene escandalizados a, toda la línea moral, todos los moralistas, las iglesias. Muchos están escandalizados porque, pues, no se esperaba que fuera tan rápido esta decisión, pero aparentemente las últimas noticias es que todos los estados de Estados Unidos ya aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, ¿cuál es la posición de la iglesia? Obviamente que no estamos de acuerdo porque a la luz de la palabra, pues, simplemente eso es pecado. Ahora, lo que yo quiero que las iglesias... en toda Latinoamérica, porque no solo en Honduras o no solo en Estados Unidos, a nivel de toda Latinoamérica, mi posición es que comprendamos esto como un paso más de las profecías. O sea, la palabra no es escandalizarse. La palabra debería ser estar conscientes que la palabra del Señor no falla. Así, eso deberíamos estar conscientes. Que se anunció no solo eso. En Tesalonicenses se nos anuncia de que en los últimos días habrán hombres intemperantes, amadores de sí mismos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar aquí es cómo va de rápido la sociedad, el desenvolvimiento de la historia, cómo va de rápido como para entender y que no nos agarre en países como este, no nos agarren los eventos, no nos agarren o no nos sorprendan y debamos caer en situaciones de satanización o escándalo o condena, aunque de hecho es condenable, pero no somos quienes para condenar. Ese es el punto. Que lo que quiero yo que entendamos como iglesia es que no debemos condenar las personas, debemos condenar el acto. Pero aún la palabra condenar, la siento que es demasiado fuerte la palabra condena. A mí en lo personal, a nivel de persona, de padre, de líder eclesiástico, a mí no me escandaliza ni voy a condenar a nadie, pero me siento satisfecho y me siento con gozo de saber que las Escrituras se cumplen, porque tenemos que analizar todos los ángulos de este aspecto.
y es que si la Constitución, es cierto, la Constitución da libertad de movimiento, de pensamiento, de orientación sexual, la Constitución lo da. Lo que debemos analizar es el impacto social, especialmente en el área psicológica, para jóvenes o niños. Eso hay que analizarlo. Ahora, que toda esta comunidad de personas que han escogido esa orientación sexual, que escogen su orientación sexual, muchos lo hacen porque quieren, porque es su libertad, otros lo hacen inducidos, otros lo hacen de cualquier manera. Ha sido muy discutible el por qué se da esto, de que una orientación sexual, pues con el tiempo, cambia a otra orientación sexual. Pero lo que yo hago énfasis es que debemos estar alegres y satisfechos de que las escrituras se cumplen, y no son en este rubro. Aunque eso es lo que tiene escandalizado en estos últimos días, los últimos 4 días, es esto, de que Estados Unidos ya aprobó en todos los estados el matrimonio de personas del mismo sexo, y también, incluso dentro de la noticia, pues una felicitación directa y abierta de parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ahora, vayamos por partes y analicemos exactamente cuál debe ser la posición de la Iglesia en este aspecto. Primero, lo que yo aconsejo y lo que Berea también aconseja es que no debe haber condena, porque a la luz de la palabra, a la luz del texto, sí, es abominación, y ahí no hay que buscarle más explicaciones. A la luz del texto es abominación. Pero debemos pensar como cristianos que estamos al frente de congregaciones que dependen de nuestra sensatez, nuestra madurez. Si se sataniza abiertamente, vamos a guiar a la población a un área homofóbica, o sea, un odio, un temor, un pánico o ira contra todas las personas que han escogido una orientación sexual diferente a nosotros, sin ser permisivos ni tolerantes, porque obviamente dependemos de lo que esté escrito en la palabra. Pero ¿cómo vamos a alcanzar nosotros a esta comunidad de personas de diferentes gustos sexuales? ¿Cómo los vamos a alcanzar con el Evangelio? ¿Condenándolos? No. Ahora, comprendiéndolos, sí, pero ¿desde dónde debe comprenderse a alguien así? Desde el punto de vista de cómo se comprendió a cualquier otro pecador. El que es drogadicto, el que es mujeriego, el que es delincuente, o sea, todos los que estamos en pecado hemos sido alcanzados por la palabra. En primer lugar, hemos sido alcanzados por la palabra con la estrategia del amor. El amor y la misericordia dada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Espíritu Santo, ha hecho que nosotros vayamos comprendiendo cómo estábamos de equivocados en nuestras vidas. Y créanme de que una persona de orientación sexual diferente a la mía no es más pecador que un mentiroso, que un ladrón, que un mal marido, que un mal padre. No es más pecador. Puede ser el pecado, puede ser más espectacular, puede ser más vistoso, pero todos los pecados que pueda cometer una persona detrás de las puertas cerradas sigue siendo pecado. El hombre que engaña a su mujer, la mujer que engaña a su marido, el mal hijo, el hijo malcriado, el hijo haragán, el hombre chismoso, la mujer chismosa, el que roba, el que mata. O sea, pecado es pecado. Entonces lo que quiero hacer yo con este pequeño editorial o este pequeño comentario, es que sin olvidar la ruta establecida por la palabra, de que pecado es pecado, y en este caso es abominación, sin olvidar eso, sin ser tolerantes o alcahuetos, sin ser cómplices de esto, pero tampoco debemos condenarlos. Ellos simplemente no conocen al Señor. La persona que conoce al Señor, pues obedece al Señor. El que me conoce a mí, conoce al Padre y obedece mis palabras, es lo que dice el texto. Ahora, nuestro trabajo como iglesia es de comprensión
y al mismo tiempo oración por ellos. Estoy tratando de establecer una plataforma sobre la cual Berea siempre, yo a nivel personal y el Ministerio Berea, jamás hemos sido personas que condenamos diferentes orientaciones o sexuales o políticas o pensamientos. Jamás se ha condenado, jamás se ha confrontación con otras iglesias o con otras maneras de pensar. Aunque a nosotros nos hayan atacado, muchas personas nos han atacado por nuestra manera de pensar, pero al fin y al cabo ese es el poder de la libertad. Prefiero poder defenderme dentro de la libertad y no estar vivir en un país totalitario o un país comunista donde cual ni siquiera se puede opinar. Y la opinión es sagrada porque es parte de los derechos civiles de un ser humano. Por lo tanto, se puede opinar cualquier cosa contra cualquier programa de televisión y siempre habrá las posibilidades de defenderse. Ahora, no debemos condenar, ni siquiera criticar. Debemos establecer el hecho de una manera sensata y fría. ¿Cuál es el hecho? Que uno de los países más grandes del mundo ha dado ya su autorización, junto a las autorizaciones que tienen otros países ya en la zona europea y en algunas zonas, tal vez de Sudamérica. Pero el hecho puntual aquí no es esos permisos de matrimonio, el hecho puntual no es la existencia de este tipo de grupos de diferencia sexual. Ese no es el punto, ni es el hecho, ni es la gran noticia. La gran noticia para mí es que la palabra se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Y entonces, la palabra en Tesalonicenses también se nos está cumpliendo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra posición? En primer lugar, la comprensión sin ser cómplices. Manejar una línea de sensatez. ¿Cuál debe ser la sensatez de un hombre del Señor o una mujer del Señor? En primer lugar, la sensatez de orar por ellos. La palabra nos manda a orar por toda persona. Nos manda a orar por ellos. Oren por vuestros enemigos. Ahora, ellos no son enemigos. Simplemente han escogido una orientación diferente. ¿Cuándo podrían ser enemigos de la sociedad? Cuando empiecen, y se dan muchos de esos casos, que también los combatimos. No los condenamos, pero hacemos la parte que nos toca en el área moral y espiritual. Por ejemplo, que empiecen a inducir jovencitos, hombres o mujeres, inducirlos a ese mundo. Eso sí no solo es delito, es pecado. Se puede llamar corrupción de menores en la figura jurídica de la Constitución. Pero también puede ser la inducción de inocentes a cometer actos lesivos a la humanidad propia o a su propia humanidad. Eso sí podría ser motivo de delito, claro que sí. Pero como iglesia debemos tener una posición sensata, no de condena. No, ahora, claro, estamos definitivamente, todos aquellos que profesamos una fe de una manera verdadera, sobria, sensata, obviamente, no estamos de acuerdo, jamás estaremos de acuerdo con este tipo de cosas, como no estamos de acuerdo con otro montón de cosas aún dentro de la iglesia. Y es la ventaja y lo maravilloso de la libertad de un país democrático, que uno puede opinar lo que piensa. Entonces, no solo podemos decir de que no estamos de acuerdo, jamás vamos a estar de acuerdo en matrimonios de personas del mismo sexo, jamás. Pero tampoco estamos de acuerdo en condenarlos. Porque lo peor que puede pasar es que no estoy de acuerdo con una situación y al mismo tiempo la condeno. Mi libertad llega hasta poder decir no acepto y no apruebo y no estoy de acuerdo en esta situación. Hasta ahí llega mi derecho. Condenarlo ya me estoy como abrogando el derecho de que nadie me ha dado de condenar a otro. Porque al fin y al cabo Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo doy la paga. Él sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Porque, repito, la iglesia puede estar cometiendo errores también, errores graves, y no se ven. En esta semana, por ejemplo, estuve en un caso de consejería, porque parte del trabajo que hace Berea son consejerías, jóvenes, matrimonios, jóvenes en riesgo social, todo eso. Hubo una iglesia aquí en Tegucigalpa que querían hacer un viaje, las autoridades de esa iglesia, y le pidieron colaboración a todas las personas,
y no lograron recoger la cantidad requerida, y uno de los miembros de la familia pues insultó a los miembros de la iglesia por no haber dado suficiente dinero. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Insultar a una iglesia, decirle un montón de soeces y palabras fuera de tono porque no pudieron ajustar un dinero para que la familia pastoral viajara. ¿Qué puede ser más pecado eso que declararse homosexual o declararse lesbiana o transexual o género sexual diferente? ¿Cuál sería más pecado? Pues los dos son pecados. La diferencia es que el pecado contra mí mismo va a ser castigado, pero el pecado contra el cuerpo del Señor, contra la iglesia del Señor, también será castigado. Pero aunque pecado es pecado, pero a la luz del derecho jurídico, del texto, sería más castigado alguien que maldiga al Señor y que maldiga su cuerpo. Pero, repito, yo no estoy sorprendido en nada, porque cualquier cosa que esté pasando alrededor del mundo, la persecución de cristianos en toda África o en Asia, la ejecución de cristianos. En esta semana la semana pasada tuvimos un muchacho que entró a una iglesia y pues empezó a disparar a diestra y siniestra, matando casi 9 personas. Y él se iba a suicidar, pero las balas, no tenía balas. Ahora, ¿qué podemos decir de eso? También es una persecución racial. El muchacho se declara el poder blanco y él se declara de que somos el poder blanco y estamos en contra de todo lo que no sea blanco. Sí, pero ¿a quién vamos a condenar? La justicia, pues obviamente lo captura y lo va a pasar por todos los estamentos legales del país para condenar, para castigar este acto. Pero ¿y quién le puso el arma en la mano a este joven? ¿Quién lo indujo? Un hombre de 20, 21 años que de alguna manera sigue siendo todavía indocto en muchas cosas. Pero ¿quién le puso el arma en sus manos? ¿Quién lo indujo? Eso es lo que quisiera saber yo. ¿Quién le lavó el cerebro para hacerle entender que los blancos son mejores que los negros? La persona que lo indujo, la persona que le lavó el cerebro, a él también habría que traerlo frente a la justicia y decirle, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿Cómo va a ser tipificado su delito? Entonces, la justicia debe ser muy amplia, pero aunque la justicia del hombre está diseñada bajo los conceptos bíblicos, pero la justicia bíblica, la justicia de Dios, los ejecutores de la justicia del Señor serán el Espíritu Santo y los ángeles. El texto lo dice. Los ángeles serán los ejecutores de la justicia del Señor. No será la iglesia. La iglesia está para atraer personas, predicarles, llevarles el plan de salvación, visitarlos donde estén, cárceles, hospitales, en sus casas. La iglesia está para exponer la palabra del Señor y expandir el reino de los cielos en la tierra. Eso es nuestro trabajo. Más allá de condenar personas o condenar eventos, no está dentro de no está dentro de los derechos que la palabra del Señor nos ha dado. Por lo tanto, les recomiendo, porque ya hay reacciones de algunas iglesias fuera y dentro del país condenando. La palabra condenar no debemos usar. Usemos mejor la comprensión y esto es un nuevo reto para la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Para combatir el pecado, las personas no se combaten. Usted no debe combatir a otra persona porque su enemigo es Satanás. Su enemigo no es otra persona, es Satanás. Pero, ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia, su trabajo específico es expandir el reino de los cielos, exponer la palabra del Señor. No nos han mandado a condenar ni a señalar a nadie. De ningún tipo, en ningún área, de ninguna organización, no nos han mandado a eso. Nuestro deber y nuestras armas son espirituales. Nuestras armas son espirituales. La oración, en algunos que pueden y tienen el llamado al ayuno, los que saben predicar, los que saben exponer Biblia, o sea, conquistar espacios dentro del mundo, en la sociedad, con la palabra, sin agresiones, sin confrontaciones, porque cuando ya la palabra del Señor hace que se confronte una persona con otra, ya no está el Espíritu de Dios ahí.
hay el espíritu de confrontación y cerca está Satanás para echar a pelear a dos. Y el enemigo no es el que es de otra iglesia, de otra orientación de fe, de otra congregación, no, el enemigo es Satanás. Por lo tanto, mi sugerencia en este pequeño comentario es que no vayan a satanizar esta situación. Ya está, de hecho, ya está, la Biblia ya lo condena. Esa abominación, hombre que se acostare con otro hombre, hombre que se acostare con bestia, mujer que se acostara con bestia, ya está, la Biblia está clara, en 500 idiomas dice lo mismo. Por lo tanto, será Dios, el Espíritu Santo, el que ponga orden en la condena y en el castigo. La iglesia siempre seguirá siendo el órgano establecido para llevar el amor, el evangelio, la palabra al Señor. Así que oremos y actuemos con sensatez. Y recuerden que no debemos condenar a nadie. Cualquier situación que estas personas estén viviendo, nuestro trabajo es orar por ellos para que en algún momento, así como yo salí del pecado, así como salió usted que me está viendo y escuchando, pues así saldrán ellos. Nosotros sabemos que es pecado. Ellos tal vez no lo saben. Y su pensamiento y su fe acerca de Dios es totalmente diferente. Pero eso no nos toca a nosotros decidir si la fe de ellos es correcta o no. No nos toca a nosotros decidir. Ese es un área que le pertenece solo a Dios y nadie más. Por lo tanto, como seres humanos, como hermanos y hermanas, también como conocedores de la palabra, con la sabiduría que del Espíritu Santo, oremos y pidamos por ellos, así como se pidió por mí durante muchos años para que abandonara el pecado, así como se pidió por usted también, así como usted abandonó el pecado, pues usted y yo abandonamos el pecado después de haber causado muchos daños. Nosotros somos redimidos, no se olvide usted, yo no me olvido que yo soy redimido, que yo vengo también de la muerte, vengo del pecado, y no tengo ningún derecho a estar juzgando, criticando a otro, sin importar cuál es su pecado. Lo que sí está claro es que el Señor sabrá poner orden cuando Él lo decida. Por lo tanto, intercedamos. Eso es todo lo que debemos hacer como iglesia. Vamos a contestar algunos mensajes. Muchas gracias. Aquí hay un hermano muchas gracias porque sí necesito saldo. Muchas personas me acreditan saldo ahí para poder contestar mensajes después del programa y se los agradezco. Bien. Buenos días, pastor. Que Dios lo siga bendiciendo. Una pregunta, ¿alma y espíritu es lo mismo? Por favor, explíqueme. Esto lo expliqué la semana pasada y una persona de que me mandó a decir que fuera serio. Sea serio. Pero la explicación sigue siendo la misma. En el alma están todos los proyectos, en el alma está la mente, los proyectos. En el alma están todas las emociones, sensaciones, ideas, proyectos, todo lo que tenga que ver con la vida dinámica, el dinamismo diario de levantarse, de ir a trabajar, de abrazar a su familia, de todo lo que sea, la parte anímica, o sea, neuma, la dinámica de la vida diaria, eso es el alma. El espíritu es la conexión con Dios. El alma no puede conectarse con Dios porque el alma es demasiado almática. El alma como son emociones, entonces, cuando se trata de establecer una conexión real con Dios, el alma no funciona. El alma no funciona. Sí funciona el espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Además, el Espíritu Santo guía mi espíritu personal. Yo puedo decir que tengo dos espíritus, el espíritu personal, que es el que me pertenece, que es el que se me dio, y el Espíritu Santo, que es el que guía a mi espíritu para una comprensión más clara, directa y limpia, o podemos decir congruente, coherente, comprensivo. Que yo comprenda a Dios es un trabajo del Espíritu Santo a través de mi espíritu, no de mi alma. Mi alma lo que le puede gustar son los placeres. Tenemos el rico insensato que dijo, y le diré a mi alma, alma, regocíjate, come y bebe, y repósate porque tienes bienes para muchos días. Y el texto dice ahí, bueno, hoy vienen a pedirte tu alma, y qué vas a hacer con ella, y todo lo que hiciste, y todo lo que recogiste, ¿qué vas a hacer con eso?
O sea que cuando hablamos del espíritu es la conexión con Dios. Y en el espíritu, la persona que es espiritual conoce lo que Dios es y sabe lo que Dios quiere y sabe lo que uno puede pedir. O sea, el espíritu es el que vuela al cielo. Eclesiastés dice, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No dice el alma. Hice la comparación con un teléfono para tratar de ser más práctico y más objetivo, gráfico. Aunque sean personas que le parecen, sea serio, me dice uno ahí. Pero, repito, si hacemos una analogía con el teléfono, yo no voy a cambiar de manera de pensar por un mensaje. No, sigo pensando igual. Digamos que la carcasa del teléfono, todo el cuerpo que vemos del teléfono es el cuerpo del ser humano, que cuando se arruina, se gasta, pues se bota. Pero lo importante de este teléfono es el chip. Si yo lo pierdo, no voy a que me den otro teléfono, voy a que me den otro chip, con mi número, a veces los contactos se pierden, pero la analogía es esa. Es en el chip donde está toda la información que yo requiero. Y el chip, para que funcione, necesita saldo. Entonces el saldo que se me está mandando ahí, con ese saldo yo hago activar ese chip para que dé la función para la cual fue creado. Sin saldo no puedo sacar ni recibir llamadas, e incluso aunque tenga toda la información necesaria, pero no sé qué hacer con ella si no tengo saldo para salir, para funcionar. Entonces el espíritu es toda la información que yo tengo de Dios y Dios tiene de mí, es el espíritu. El saldo puede ser el alma, que es lo que me motiva, que es lo que hace de que yo salga a trabajar, salga a predicar, es lo que me hace que yo triunfe en la vida, es lo que me hace ser un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano. Eso, el alma debe estar sujeta por el espíritu, porque si no el alma toma las veces de espíritu. De hecho, el alma en algunos casos se le disfraza de espíritu a mucha gente. Y hay gente que es almática y supone que son espirituales. Y es fácil verlos. Especialmente en el ámbito de iglesia, el almático, el emocional, canta, alaba. A mí se me sientan en mi consultorio, en la oficina de trabajo que yo manejo al servicio del Señor, se sientan muchas personas y se sientan un día eufóricos, emocionados, con grandes deseos de dar su sangre y su vida por el Señor. Al siguiente día vienen ya sin carga, vienen sin batería. Hermano, yo no avanzo, hermano, yo no progreso, hermano, que yo leo y no se me queda nada. Hermano, fíjate que un hermano allá en la iglesia me acusó de que yo era ladrón. Fíjate que el pastor no me saludó. Mire de que le impuso manos a todo el mundo menos a mí. Y entonces, Pedro era un almático. Pedro era almático. No hagas eso, Señor. Voy a dar la vida por ti, Señor. Y fue el primero que salió huyendo. Y fue el primero que lo negó, aunque todos lo negaron. Pero donde trato de establecer yo es que cuando el alma se disfraza de espíritu, la persona, aunque no tiene una conexión con Dios, pero jura que cree en Dios. Y estas pláticas las tengo todos los días. Todos los días me encuentro con personas que juran que creen en Dios y que no ocupan iglesias. No queremos andar saltando como locos en una iglesia. Mi relación con Dios es personal. Y se ha tomado esa frase de que la relación con Dios es personal, se ha tomado tan absurdamente. La relación con Dios es personal no significa que es privada, no significa que es unilateral y que no se meta nadie. No es eso. Si la relación fuera personal, uno con Dios, entonces ¿para qué está el Espíritu Santo? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué están los apóstoles? ¿Para qué está la iglesia? Si cada quien puede andar conectado con un cable al cielo, entonces no tiene ninguna relación con los demás. Entonces, ¿qué sentido tiene la iglesia? ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo? Si solo es de conectar millones de cables para el cielo y ahí cada quien anda conectado como pichingo viejo ahí, como títere, y ya relación plena con Dios. Pero Dios no quiere relaciones personales, Dios quiere la familia completa, Dios quiere la nación completa, todo el vecindario, una ciudad. Entonces Dios nunca trata con una persona, trata con la familia. Obviamente que lo que sí va a ser personal es el juicio. Ahí sí no va a estar la tía con él ni la comadre ayudándole, no. El juicio va a ser personal. Pero Dios trata con la familia. ¿Por qué Jesús lo incrustó Dios en una familia? ¿Por qué estuvo 30 años con esa familia? ¿Por qué Él le dijo predicar el Evangelio? ¿Por qué nos dijo? Bueno, cada quien ahora mire cómo hace. Yo me voy, vuelvo al Padre y ahí se les explicó y ahí cada quien mire cómo hace. ¿Por qué no explicó eso? No. Coinonía, unidad, iglesia, congregación, reunión.
porque entonces la salvación, aunque el juicio es personal, la salvación debe ser colectiva porque el ser humano está involucrado uno con otro. Yo no puedo pelear por mi salvación ignorando a mis hijos. Mis hijos no pueden buscar su salvación ignorando a sus hijos. Entonces no, simplemente no funciona así. ¿Por qué si Jesús vino a la tierra y era el Hijo de Dios, por qué se preocupó tanto por él José, su padre? José hubiera dicho, bueno, si Dios lo mandó aquí, mire cómo hace con este cipote. Yo no voy a andar cargando a este niño de un lado para otro. Y se me cae y yo tengo un gran clavo ahí en el cielo. No, aceptó cuidar a ese niño, lo mismo que a su madre María. ¿Pero por qué? Porque la idea es alcanzar la salvación. Él dijo el Salvador del mundo. No dijo Salvador de personas uno por uno, no. Entonces, el alma, los almáticos son aquellos de que miran visiones, sueñan sueños, dicen que son videntes, dicen que son profetas, dicen de que tienen el poder de una revelación nueva y que tienen una unción fresca, eso es todo. Y después uno los mira actuando y saltan y gritan y se alegran y se gozan, que eso no es malo. Pero cuando uno los agarra, sientes aquí, hermano, hablemos de la Biblia, no saben nada, nada de nada. Pero sí saben toda la música de Marco Witt, toda la música de la Gándara, pero no saben Biblia. Entonces, el Señor cuando venga me va a poner a mí a cantar o a andar danzando con banderas. No me va a poner a danzar. La fe viene por el oír por la palabra. Y Él dice, mediten en las Escrituras por 3 razones. Ellas dan cuenta de mí. En ellas está la vida eterna y ellas los van a juzgar. Entonces, ¿por qué es importante leer y capacitarse? Frente a eso tenemos otro punto de gente que dice, mucho estudio es cansancio de la carne. Además, mucha letra mata. Además, todo el ser humano es obedecer a Dios. Y yo escucho eso todos los días. ¿De dónde viene eso? Técnicamente, viene del perezoso, del que siente más gozo ir a la iglesia a cantar y a gritar y a estar saltando y bailando y danzando como hebreos y con un montón de banderas. Sienten el placer, si eso no es nada malo. Pero los discipulados están vacíos, los seminarios están vacíos, los talleres de estudio están vacíos. Pero si hay un concierto se llena. Ahí están 100,000 personas gritando. Pero cuando vienen los discipulados, se duermen, abostezan, no se concentran. Personas que ni la Biblia llevan a la iglesia. Entonces, eso es la parte almática. El almático escucha música y llora. Y yo hablo con ellos, porque mi trabajo es eso, las consejerías. Yo hablo con ellos y me dicen, hermano, a mí me gusta adorar. Yo cuando entro en la presencia del Señor, yo bajo al Señor con alabanzas, con oración, yo me quebranto, yo siento el fluir, está bonito todo eso. Hermano, le digo a uno, hace un par de días, dígame los apóstoles, Pedro, Juan, Juan y Pedro, Pedro y Juan, como estaba todo trabado ahí, me dice, bueno, Elías, Moisés, y empieza, hermano, ¿cómo va a ser discípulo de Jesús? Moisés vivió 1500 años, no, perdón, Pablo, no pasó, Pedro y Juan. Hermano, ¿y qué le pasa? Es que fíjese que no hemos llegado a eso en la iglesia. ¿Cómo que no haber llegado si es el ABC de un cristiano? Hermano, le digo, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que hay unos empieza ahí de filósofos. Hay unos que Dios los llama para ser maestros, hay otros que Dios los llama para adorar. Hermano, no se engañe solo. A usted también se lo digo, hermano y hermana, no se engañe solo. Por estar cantando y no lee la Biblia, se va al infierno cantando. Y ahí no quiero engañarlo. Y no se engañe solo. Por estar cantando y danzando con banderas de un montón de colores, no va a ir al cielo. No va a ir al cielo danzando, gritando, hablando en lenguas, no va al cielo. Al cielo va a ir, conozca la palabra que le dejó escrita el Señor. Si usted no lee la palabra, en nada está. Así que esa es la diferencia. El espíritu es el que comunica con Dios. El alma es la vida diaria. Vamos con otro mensaje. Un saludo muy especial del señor Carrera. Sí, hombre, mi hermanazo del alma. Que Dios me lo bendiga siempre. Mi hermano Carrera de San Pedro Sula. Que Dios me lo bendiga, hermano. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide siempre. Para usted y su familia. Vamos con otro mensaje. Pastor, perdone, pero no creo
usted que es contra la moral y las buenas costumbres, el no decirles a estas personas que la Biblia dice que maldito el hombre que se acueste con otro hombre. Usted como pastor es su deber decirles a los homosexuales claramente lo que dice Dios en su palabra y no decirles, bueno, si la ley les permite casarse, yo no me meto en... No, usted no ha entendido bien mi punto. Estuve casi 20 minutos explicando. Usted no entendió bien o no escuchó bien, o llegó tarde al programa, o le contaron. Pero el resumen está de que uno predica la palabra. Aquí estoy predicando la palabra. Y la palabra puntualmente dice que es abominación. Y lo dije claramente. Usted no escuchó, pues porque no está en clase, pero sí lo dije. Es abominación. Ahora, el punto de la iglesia es no condenar. Y eso se lo repito. Si no lo escucho bien, se lo repito. No, la iglesia no es para condenar ni llamarle maldito a nadie. La iglesia no es el estamento que Dios dejó para maldecir a nadie. Porque es pecado lo que están haciendo ellos y es pecado también cualquier otro tipo de cosa que vaya contra la moral, contra las buenas costumbres. Incluso, iglesias que ponen parlantes a las 6 de la mañana y despiertan a todo el que viene llegando de trabajar. ¿Es pecado eso? La contaminación sónica. Poner una iglesia que esté gritando y gritando y gritando y no deje dormir al vecino y no ponen aislantes de sonido y se ponen a gritar y a estar gritando a las 12 de la noche. ¿Es pecado eso? Sí, es ir en contra de la libertad de la otra persona. O sea, cuando vamos a tipificar, pecado es pecado. Y ahí no se salva uno por ser homosexual o el otro por ser pastor, no se salva. Pecado es pecado. Ahora, ¿cuál sería el pecado peor? El juzgamiento, la crítica. No fue mandado a la iglesia para eso. La iglesia fue mandada para orar, para interceder, para llevar almas a los pies de Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. Por lo tanto, a ellos no se les va ni criticarlos, ni llamarles la atención, ni decirles maldito. Orar por ellos. Ese es el arma del cristiano que Dios nos dejó. Orar por ellos. Porque pueden estar confundidos en muchas de sus actitudes. Pero no crea que el resto de la población está bien. Todo el mentiroso, el ladrón, el asesino, el pastor de que abusa de las ovejas. Todo eso es pecado. Y no querramos hacer toda una imagen grandísima de pecado con estos grupos de orientación sexual, ignorando. Jesús le decía a los fariseos, ustedes predican un montón de cosas, diezman la mente, el comino, el eneldo, y se olvidan lo más importante de la ley, la justicia, el amor, la misericordia. Como iglesia no actuemos como los fariseos, que los fariseos olvidaron la justicia, el amor, la misericordia. La iglesia no debe olvidar eso. La iglesia no está diseñada para estar juzgando a nadie. La iglesia está diseñada para tener fe, misericordia, justicia, amor. Así de que si no escuchó bien, pues lo invite a que me llame después para explicárselo bien. Pero puntualmente la iglesia no es para condenar a nadie. Es para orar e interceder por el pecador, no es para condenar. Buen día, la Biblia latinoamericana dice el alma es la sangre. Sí, pero son posiciones teológicas. Buen día, hermano. ¿Qué es libre albedrío? La palabra albedrío no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Albedrío vendría a ser como libertad, pero no existe en la Biblia esa palabra. No existe. Entonces, tener el libre albedrío casi viene a ser lo mismo. Albedrío viene a ser libertad. O, libertad o estar en posición de hacer lo que uno quiere o puede sin ofender a otros y sin entrar en el terreno ajeno. Así que eso es. Buen día, hermano. ¿Me puede decir cuál es el propósito de la carta de Judas? Técnicamente Judas condena a los malos profetas, a los falsos maestros, y también habla mucho de los ángeles que fueron botados del cielo. Ahora, el libro de Santiago habla que Dios da sabiduría abundantemente. ¿A qué se refiere? El texto dice, y cualquier persona que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea, lo que nos está diciendo el texto es que el texto lo que nos dice es que la persona que sienta que no tiene sabiduría, que la pida a Dios y Él la da abundantemente. El texto se contesta solo. Pero el punto que hace, la condicionante es pida con fe, sin dudar. Porque el que pide sin fe es como la onda del mar que es echado de un lado para otro. Así que gracias por ese mensaje.
Buen día, pastor. ¿Puede una persona que está en adulterio participar en el liderazgo? Es que habría que ver qué es adulterio. Adulterio es un hombre o una mujer que tiene doble vida marital o sexual. Que yo tenga 2 mujeres o que una mujer tenga 2 hombres. No es que pueda o no pueda participar en liderazgo. El hecho está de que esta persona tenemos que limpiarla. Esta persona hay que aconsejarla y obviamente, es obvio, no se le pueden dar cargos porque el testimonio está mal y yo no voy a poner en la iglesia a personas que andan mal su testimonio, lo voy a poner a que estén dando clases de moral. Obviamente que eso es absurdo. Pero con estas personas volvemos a lo mismo. El dedo condenatorio no existe ni debe existir en la iglesia. Es restaurarlo, llevarlo aparte, orar con él. Y hermano, tiene que decidirse cuál de las 2 mujeres y la que usted coja, cásese con ella para que esté en orden con Dios. Ahora, obviamente vienen las consejerías, orar por él, la intercesión. Lo que no debe haber, y muchas iglesias hacen, es la condena. Y en la condena lo que hacen es que lo botan de la iglesia. Y lo más precioso que tiene una iglesia son las ovejas. Entonces, cualquier persona de que esté viviendo en pecado, la iglesia tiene que apoyarlo, orar por él y sacarlo de ahí. Restaurarlo es la palabra. Restauramos, a mí se me restaura, a usted se le restaura. Pastores hacia abajo necesitamos restauración cuando por problemas de la carne, problemas de carácter, como sea, pecamos o tenemos grandes debilidades. La iglesia no es el órgano que Dios creó para condenar a nadie. Y ese es uno de los problemas de la iglesia, que la iglesia puede matar. La iglesia se conoce que mata a sus propios soldados heridos. Son muy poquísimos los hermanos que son restaurados en la misma iglesia. La mayor parte de la iglesia, al caído lo patean todo. Al caído, la iglesia tiene esa característica. Y no sé por qué, pero la iglesia cuando mira que alguien está pecando, en vez de restaurarlo, lo condenan y lo expulsan. ¿Y qué es lo que no hacen con él? Yo lo he visto, lo he vivido, que cuando alguien comete un error, en vez de restaurarlo, viene la condena. Y de hecho hay personas, pastores, que le dicen a otro, no le hablen que ese es impío, no le hablen que ese vive en pecado, no le hablen que no está casado, no le hablen que no está bautizado. Y como hay un montón de cristianos boca abierta que no son muy vivos, entonces hacen lo que el pastor les dice. Si el pastor les dice a ese no le hablen porque ese es el anticristo. De hecho hay pastores que a mí pues, yo debo ser sincero, para mí eso me da... es humor, me causa buen humor y me causa, podríamos decir, es humorístico para mí, es un chiste. Hay iglesias que pueden predicar y que le han dicho a sus miembros, y sus miembros han dicho a mí, han venido a decirme, que hay pastores que les dicen que no miren a ese hereje. Le preguntan, muchas veces lo hacen para ver la opinión del pastor. Pastor, ¿qué piensa usted del programa de televisión Berea? ¿Y qué piensa usted del pastor Alfredo López? Ni quiera Dios, ese es el hijo del diablo, ese es el anticristo, ese es un blasfemo, no se metan con él, no vayan donde él. ¿Y por qué? No, ese es un hijo del diablo. ¿Pero por qué, hermano? No es que predica contra el diezmo, y eso es pecado. No es que predica contra las lenguas. Entonces, volvemos al mismo, falta de información. Yo no predico en contra del diezmo, yo predico en contra de los pícaros que quieren hacerse millonarios con el diezmo. Contra ellos es que predico yo. Y de hecho no predico contra las personas, sino contra el hecho, contra el pecado de decirle a una persona que es maldita porque no el diezmo. Contra eso, contra la posición doctrinal es que yo peleo. Yo no peleo con personas porque al fin y al cabo todos somos en la viña, en las ovejas del Señor. Pero cuando hay injusticias de que a una canastera que anda con 100 libras en la cabeza, con 40 o 50 melones ahí, ganándose 100, 200 lempiras, que yo le voy a venir a decir, si usted no me da el diezmo de ahí, se le pudren esos melones y usted se va a desmayar en mitad de la calle y le va a matar un carro a una persona que no sabe ni leer. Y yo le digo como pastor, le digo eso, la persona entra en angustia y entra en depresión. Y yo los he visto que han venido a mí llorando. Pastor, ando ya para irme de la iglesia, porque me han dicho que soy maldita porque no doy el diezmo. Mire, hermana, pero no es cierto, no, es que no tengo dinero. Y si doy el diezmo me quedo sin principal para poder comprar más verduras. No es cierto, hermano. Explíqueme, siéntese. Y yo le explico con el nivel intelectual que estas personas tienen, uno les explica. El diezmo que lo dé el que quiera. De todos modos, técnicamente es una ley del Viejo Testamento, pero que lo dé el que quiera. No voy a decirle a alguien que es maldito si no lo da, no, porque la Biblia no lo dice. Se lo dijo a los judíos que eran pícaros.
Ellos sí, con el billete que les dio Ciro el Grande para hacer el templo, hicieron sus propias casas ahí, le dan el libro de Ageo. Por lo tanto, entonces, yo como pastor, no pondría a alguien que anduviera en adulterio, pero tampoco pondría a alguien en liderazgo, una persona de mal carácter, o una persona perezosa que no lee la Biblia, o un vago de que va a la iglesia de domingo a domingo. No, es que no es el punto que sea o no sea adúltero. El punto es que no tiene una vida clara con Dios. Cuando lo critican, le hacen un favor a uno. Cuando lo critican, le hacen un favor a uno. En Olanchito, mi nombre es Carlos Francisco. Bueno, mucho gusto, Carlos, que Dios me lo bendiga. Si oro y leo la Biblia, ¿puedo ser salvo? Si soy salvo, ¿puedo perder la salvación? Buen día. Si ora y lee la Biblia, en nada está si no va a la iglesia. Porque la iglesia es el estamento que Dios dejó para explicar la Biblia. Es imposible que una persona entienda la Biblia él solito. El autocristiano está condenado al infierno. El autocristiano está condenado al infierno por ser independiente. Jesús dijo, mi iglesia. Pablo dice, no dejen de congregarse. Toda persona que tiene la tendencia a ser autocristiano, agarra su Biblia, se la mete bajo el brazo, se va a un rincón, lápiz y papel, y a tratar de imaginar a lo que le dé la cabeza. Si es inmaduro, solo disparate va a sacar de lo que lea. Si es así medio científico, va a empezar a sacar un montón de fórmulas. Si es medio santero, va a empezar a sacar fórmulas mágicas. Y si tienen esas almas de profetas, van a sacar profecías por todos lados y van a andar con los ojos brillantes, caminando entre la gente, sintiéndose privilegiados porque ellos tienen una relación con Dios personal. No es cierto. Cualquier persona que lea la Biblia y ore en su propia fuerza va a terminar leyendo la Biblia en el infierno, así de clarito. ¿Por qué? Porque cualquier persona que no vaya a la iglesia para que se le eduque, en nada está. Es como que pues yo agarre un montón de libros de matemáticas y me meta yo solo en mi cuarto y a los 3 años salga creyendo que soy matemático. ¿Quién me va a dar el diploma? Me lo voy a tener que dar yo solo. ¿Quién va a hacer los exámenes? Yo solo me voy a examinar. Y cuando vaya a pedir trabajo, ¿de qué universidad viene? No, de mi cuarto. Sí, no, yo vivo en Yamaranguila, yo me metí en mi cuarto ahí, una cafetera llena de café, toda una noche y me puse a estudiar. Ya estoy capacitado. ¿Qué empresa le van a dar trabajo a una persona de que se encerró solito a estudiar los libros técnicos de medicina, de ingeniería? Un doctor que estudió solito y ahí sale a querer operar, nadie se va a dejar operar porque es que los autocristianos técnicamente están torcidos. Porque lo que les da la mollera, eso es lo que piensan y eso es lo que ellos saben. Por lo tanto, ora y lee Biblia sin ninguna instrucción, en nada está. En nada está. Más bien se puede confundir. Y lo peor es que cuando usted empiece a explicar, va a explicar lo que le da la mollera, lo que usted cree, pero no es eso. La dinámica de la Biblia es congregarse, es unirse. Y por eso la Biblia tiene departamentos, y uno de los departamentos es los discipulados. Los discipulados, ahí está la persona capacitada, puesta por el Señor para que le enseñe Biblia. De lo contrario, va a ser cristiano independiente. Yo conozco a un señor que se va a los centros comerciales con su Biblia, con lápiz y papel, y hace unos grandes estudios, pero como de 2 o 3 páginas con una letra microscópica. Hermano, ¿qué tal? No, aquí estoy buscando al Señor. ¿Y por qué no lo busco en una iglesia? Las iglesias están torcidas. Y entonces, no, yo solito. Bueno, ahí está entrando una soledad, una depresión. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es así, de interpretación personal. Buen día, pastor. Explique sobre los 3 cielos. El cielo azul, donde vuelan los aviones y los opilotes. El cielo negro, donde está la potestad del aire, y el tercer cielo, donde está Dios. Ahí no hay que buscarle mucho. El segundo libro de la segunda epístola de Corintios, capítulo 2, y ahí está. Dice Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en la carne lo sé, no sé, si en el espíritu lo sé, fue llevado al tercer cielo. Así que eso es lo que me dice el texto y no podemos ir más de ahí. Buenos días, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias por enseñarnos a entender la Biblia. Sí, yo también estoy estudiando, yo no dejo de estudiar porque esto es tan extenso, lo que es la fe, la teología es tan extenso que uno no deja. Yo llevo 15 años estudiando 3 horas diarias.
ya debería ser licenciado y no sé qué más, y yo me considero de que cuando escucho a otros hermanos exponer Biblia, yo no sé nada, digo yo, volver a los libros. Por eso es que hay que estudiar siempre la Biblia, porque va a ser un libro infinito que nunca le vamos a dar fin. Bien, hermano, ¿qué tipos de ángeles expulsaron del cielo? Lucifer, que era Luxferos, que era el querubín, y de ahí los demás eran para abajo. Arcángeles, ángeles, huestes, tronos, potestades, legiones, gobernadores, vigilantes, esos. Pero de arcángel para abajo, no vinieron querubines, solo el cachudo, el único querubín. Hermano, me llega su autoridad y su sabiduría. Saludos y bendiciones desde Jesús de Otoro, Intibucá. Muchas gracias. Me llega su sinceridad. Muchas gracias, hermano, que Dios me lo bendiga. Bien, vamos a leer un par de mensajes más. Usted dijo que si un casado tenía 2 mujeres, que se decida por una y se case con ella. En Mateo 19:9, Jesús dice claramente que el que hace eso es adulterio. No, lea bien todo el contexto. Yo recomiendo de que no lean un versículo, porque alrededor de un versículo pueden hacer historias completas. Lea todo el texto, lea a qué se refiere todo el texto. Yo recomiendo siempre leer todo el capítulo, porque en el capítulo está el tópico a lo cual se está refiriendo. Así que no lea un versículo, hermano, lea todo el texto para que se dé cuenta de cuál es el entorno general del texto. Buen día, pastor. ¿Qué opina usted de una persona que se va de la iglesia, al tiempo regresa y ya quiere estar sirviendo en la iglesia en determinado ministerio? No sé qué decir, porque no conozco las interioridades, porque se fue y porque regresó. No conozco la iglesia, no conozco los líderes, no puedo opinar de eso. Así que ha llegado el tiempo el día de hoy de entregar ya pues el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Los invito para mañana a las 7 de la mañana, y también los invito para que mañana a las 11 de la mañana se reúnan con nosotros en el Centro Comercial Nova para la exposición de la jornada de evangelización en el infierno. El viaje que Jesús hizo al infierno a predicar la palabra allá, ese va a ser el tema del domingo, así que los invitamos en el Centro Comercial Nova. Y por lo demás los espero mañana a las 7 de la mañana en este mismo lugar, en este mismo canal, en este mismo set. Soy su hermano y amigo, el pastor Alfredo López, de Ministerio Berea. Sean cordialmente bienvenidos y pasen un buen día, y los espero mañana a las 7 de la mañana. Y mientras llega ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras. Muy buenos días, con permiso. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.